¿Qué tal? Buenos días. Eh, Buenos ¿Me días, doctor. escucha? Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a tratar en estas horas un tema que se adecúa al momento. Lo pueden ustedes ampliar en el libro de texto que, con el cual estamos dando curso a las clases del semestre. Y ahora vamos a referirnos al proceso legislativo federal, que es muy importante. A propósito de lo que está pasando, a propósito de lo que está sucediendo. Así es de que es muy ad hoc la clase, la materia, porque ayer, de manera inusitada, extraña, el Pleno de la Corte aprobó llevar a cabo un análisis de una consulta a trámite formulada por la presidencia de la Corte. Y es una cosa extraña porque nunca en la historia de la Corte ha sucedido. Nunca se atrevieron a tanto los ministros de determinar el procedimiento a seguir para establecer un criterio, un pronunciamiento sobre la reforma judicial. Incluso por votación mayoritaria de 8 ministros y ministras, se determinó que procede admitir realizar el turno cuando debió haberse desechado de pleno porque es improcedente y porque la Corte no tiene facultades de decidir sobre lo realizado por otro poder. Esta admisión de la solicitud y el turno a el ministro determinado, el ministro correspondiente, es totalmente irregular. Algunos incluso han señalado que debe de someterse a juicio político a los ministros y ministras que están actuando de manera inconstitucional. Esta decisión de la Corte sí violenta de manera tajante la forma de organización republicana que impera en el país, así como un ataque a las instituciones democráticas, las cuales construyen razones para presentar denuncia de juicio político. Yo no me he pronunciado, creo que habría que revisarlo con mucho cuidado, porque es interesante lo que está sucediendo, pero tampoco hay que alterarnos. Mi opinión es que hay que tranquilizarnos y buscar caminos para que esto no nos genere mayores diferendos, que la Corte no pueda llevarnos a una crisis constitucional. Vamos a ver. Miren, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, bueno, primero señala la Constitución que cuando hay ataques a las instituciones democráticas, cuando hay ataques a la forma de gobierno republicano, representativo federal, se incurre en responsabilidad y el artículo 110 de la Carta Magna establece la procedencia de juicio político. Sobre esto, ayer me quedé hasta tarde tratando de trabajar un documento. Si a alguien le interesa profundizar sobre lo que está pasando, porque será tema de las próximas semanas,
lo pueden consultar en mi página. Lo voy a subir ahora. Es un estudio interesante. Es una nota, es un apunte en torno a esta determinación desde el punto de vista jurídico y constitucional. Entonces, pero ya es un asunto que si a alguien le interesa, lo puede consultar. Puede estar o no coincidiendo, es normal que haya quienes coincidan y quienes no coincidan, pero yo lo hago desde el punto de vista estrictamente constitucional. Hoy vamos a ver lo del proceso, por eso les decía que es muy ad hoc nuestra clase de ahora. Hay una polémica doctrinaria sobre cómo debe de llamarse, cómo debe de referirse, si proceso o procedimiento legislativo, aunque lo hemos usado de manera indistinta. El proceso legislativo lo refiere un sector de la doctrina y lo concibe como un conjunto de acciones encaminadas a producir un ordenamiento legal o decreto del órgano legislativo. No obstante, se ha criticado a esta postura por considerar que el vocablo proceso tiene una connotación jurisdiccional, siendo en este caso, cuando se habla de un órgano de naturaleza parlamentaria y deliberativa como es el Poder Legislativo. Por eso algunos otros autores, yo recuerdo entre otros, el propio Carpizo sostenía eso, o Santaolalla, que es un especialista en esta materia, Fernando, optaban por definir el concepto y usar el concepto de procedimiento legislativo, no proceso legislativo, al considerar que en esta concepción o con esta definición se refería al conjunto de actos que debía realizar el órgano competente para crear una ley. En este caso, el Poder Legislativo. Tanto en las teorías como en la práctica, les puedo decir, estos conceptos se usan de manera indistinta por incluso funcionarios, personal de carrera o legisladores usan el término proceso y procedimiento de manera indistinta. Por eso, para los efectos de nuestro curso, hemos estado definiendo uno y otro, usando uno y otro de manera indistinta, aunque para mí sí es más adecuado el de procedimiento. El régimen jurídico del procedimiento legislativo. ¿Cuáles son las fuentes normativas del proceso legislativo o procedimiento legislativo? La Constitución política, por supuesto, es la principal fuente en los artículos 71 y 72, donde se define todo este procedimiento legislativo. La ley orgánica del Congreso General, ya vimos las fuentes del derecho procesal, del derecho legislativo, y ahora las estamos retomando. La Constitución, la ley orgánica, el reglamento para el gobierno interior del Congreso General, el reglamento de cada una de las cámaras y los acuerdos parlamentarios que se adoptan por mayoría. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Recordémoslas. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento legislativo? Son iniciativa de ley, prevención y excitativa, dictamen, discusión, votación y aprobación, sanción, veto presidencial, publicación y promulgación y el inicio de la vigencia.
Estas son las etapas, las pueden ver en una gráfica que elaboré para efecto de auxiliar la clase. La iniciativa es el primer paso, es el primer paso. Y la iniciativa de ley es el documento formal que los órganos o actores facultados constitucional y legítimamente para ello presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y en su caso aprobación, la, una reforma, una adición, una derogación, una abrogación de las disposiciones constitucionales y legales que nos rigen. Entonces, la iniciativa se entiende en dos sentidos, como una facultad en los términos señalados y como un momento procesal con el que se inicia el procedimiento conducente o el inicio de la generación de leyes y se materializa con la presentación de este proyecto de ley o de reforma a una de las partes del sistema jurídico nacional. ¿Quién tiene facultad de iniciativa? Ustedes ya lo saben, se lo recuerdo. El presidente de la República, en este caso la presidenta de la República, que incluso ayer anunció un paquete de iniciativas que enviaría al Senado como Cámara de Origen en materia de protección de la mujer y de algunos otros asuntos que considera ella pertinentes. Entonces, tiene la facultad de iniciativa el presidente o presidenta, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México y los ciudadanos también tienen ese derecho, iniciativa popular, que tienen que reunir el número equivalente al 0.13% de la lista nacional, de la lista nominal, el padrón. Esto es el 0.13%. Esto se introdujo, esta iniciativa popular se introdujo desde el 2012, aunque normalmente sí ha habido iniciativas, pero es muy complicado, porque el 0.13 representa, si son 130 millones de habitantes, son 100,000 ciudadanos aproximadamente. Si la lista nominal tiene 80 o 90, son cerca de 900,000. No es fácil, digo, cerca de 90,000. No, no es fácil y sí ha habido iniciativas populares, pero creo que cualquier diputado de cualquier grupo parlamentario, si tienes una iniciativa popular, una iniciativa de interés, te la puede suscribir si es que tiene el diputado o diputada la voluntad. Pero es una modalidad que se introdujo en el 2012, en donde las ciudadanas, los ciudadanos, en un número equivalente al 0.13 de la lista nominal, tienen esa facultad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene facultades de iniciativa de ley, no de leyes, pero sí la posibilidad de realizar propuestas generales de modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de practicar administrativamente algunos elementos que a juicio de la Comisión de Derechos Humanos, redunden en un mejor nivel de protección, en una mejor protección de los derechos humanos. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos tiene la posibilidad de realizar propuestas generales de modificaciones a disposiciones y legislaciones vigentes, pero no tiene facultad de iniciar leyes. Entonces,
Es yo no tendría inconveniente, pero se reduce a estos cuatro esquemas actualmente los que tienen capacidad jurídica para iniciar leyes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene distintas atribuciones. Tiene atribuciones amplias de proponer, promover cambios y modificaciones a disposiciones legales que mejoren la protección de los derechos humanos. También la Fiscalía General de la República tiene la facultad de remitir al Congreso de la Unión posturas institucionales mediante opiniones técnico-jurídicas sobre iniciativas de ley, reformas constitucionales y legales presentadas por el titular del Poder Ejecutivo o en las cámaras del Congreso de la Unión. También la Fiscalía General de la República tiene facultades y obligaciones del titular para poner a consideración de las cámaras proyectos de iniciativa de ley. O sea, tiene esa capacidad jurídica, pero no la iniciativa, sino proponer un proyecto de iniciativa en materia de reforma constitucional vinculadas a la competencia de la Fiscalía General de la República. En el artículo 71 de la Constitución se establece que tienen también facultades de iniciar leyes o decretos, solo estos entes, aunque tanto la Comisión como la Fiscalía General tienen atribuciones correspondientes a emitir opiniones técnicas jurídicas sobre iniciativas que se planteen. Esta opinión no puede ser equiparable al derecho de presentar una iniciativa de ley. Son atribuciones que abonan a la construcción de propuestas legislativas que pueden o no ser adoptadas por el legislador o por la asamblea y sus mayorías, trátese de mayoría simple o mayoría calificada. Hay una iniciativa que tiene apenas unos años, no existía en nuestro sistema jurídico mexicano, es la iniciativa preferente del presidente de la República. Esta se presenta siempre en cada apertura de cada periodo ordinario de sesiones, es decir, el 1 de septiembre, que como ya les expliqué, nuestro año legislativo empieza el 1 de septiembre, para nosotros es el primer año de ejercicio legislativo y arrancamos hace un mes, el 1 de septiembre. Entonces, ese día es el único día que el presidente puede presentar iniciativa preferente. Ese y el otro periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero. Ese es el segundo periodo de sesiones. Se pueden presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con ese carácter hasta dos que hubiera presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Hagamos de cuenta, en este momento hay una serie de dictámenes pendientes en la mesa directiva. Si mal no recuerdo, 375. Y está un trámite pendiente de aprobación en el Pleno sobre lo que ahora se ha comentado últimamente, la semana de 40 horas para trabajadores. No se ha aprobado, está pendiente,
pero puede el presidente de la República, dado que ya se pronunció la presidenta electa, la presidenta constitucional, puede decir el 1 de febrero, si es que no se aprobara esa reforma, diría, quiero que se considere como iniciativa preferente la reducción de las 40 horas semanales de trabajo. Puede ser, esa es la materia. ¿Cuál es el plazo para su discusión? 30 días, por eso es preferente. 30 días naturales tiene el legislador para definir sí o no. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas interrogantes las hago en la tarjeta adjunta. ¿Qué pasa si no se cumple con ese plazo, con ese tiempo, con ese plazo? La iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será discutida y aprobada en la sesión siguiente. Es decir, si se siguieran los trámites, esta iniciativa preferente se iría a las comisiones dictaminadoras. Pero si pasan 30 días y no se dictamina, entonces el día siguiente al transcurso de este plazo se vota en los términos y sin mayor trámite. Entonces, las iniciativas de reforma o adiciones a la Constitución, como es la judicial, no pueden tener el carácter de preferente. Es decir, no pueden proponer los presidentes o las presidentas ninguna iniciativa con carácter preferente que contemple modificaciones a la Constitución. Una vez que se apruebe por la iniciativa por alguna cámara de origen, se envía a la cámara revisora y de la misma manera tendrá el mismo plazo, 30 días, y no se excederá de esta fecha con el comentado. La iniciativa de reformas en carácter preferente, ha habido ya algunas que, por cierto, fue presentada, una de ellas, la recuerdo, la de la reforma eléctrica. Fue una iniciativa preferente presentada por el presidente de la República en marzo del 2021. O sea, cuando se inició el periodo de reforma, el periodo ordinario, el presidente la presentó y se modificó, obviamente al inicio del periodo del 1 de febrero, y se aprobó a los días, recuerdo bien, y se publicó, se promulgó y se publicó. Era una reforma que contenía disposiciones sobre la materia eléctrica, fortalecer a la CFE, recuperar el carácter público, reducir el porcentaje de la inversión privada a 46 frente al 54 del Estado, es decir, la preponderancia del Estado, y se aprobó en ambas cámaras. Pero esta iniciativa preferente fue impugnada por la tercera parte, el 33% de los integrantes de la Cámara, no recuerdo si del Senado o de la Cámara de Diputados, una de las cámaras, y la Corte la invalidó. Y ahora es una minuta. La Corte la invalidó, dejé la frase incompleta, porque a juicio de la Corte había habido en el procedimiento legislativo irregularidades y también en el fondo subyace que no podía modificarse una ley reglamentaria sin que antes hubiese modificado la Constitución, el Poder Legislativo. Era el argumento central de los ministros
Y en todas las reformas siempre fue su argumento central. Nunca creyeron que un movimiento o una fuerza política integrada por tres partidos distintos pudiera lograr la mayoría calificada. No se creyó, no estaba en la previsión de nadie que así se lograra. Entonces se decía, tiene que modificarse la Constitución y como ustedes nunca tendrán mayoría calificada, pues, mediante la ley reglamentaria no podrá hacerse. Y se invalidó la ley eléctrica. Entonces, eso es lo que pasó con la iniciativa preferente. Eh, Dentro de las atribuciones que el presidente tiene, el de presentar proyectos de ley, iniciativas en todas las materias, en cualquier momento. Por ejemplo, hoy que está también esta discusión, ¿qué pasaría, les pregunto a ustedes, si el Poder Legislativo dice, en razón de que la Corte está argumentando su legitimidad de actuar e invadir el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica? ¿Qué pasaría si hoy el Poder Legislativo dice, ah, si es así, entonces te voy a modificar la ley? Es decir, hoy se presenta una iniciativa de ley para modificar el 11 de la ley orgánica y quitarle cualquier duda y cualquier exceso a las atribuciones de la Corte. Y hoy se reúne la Cámara de Diputados y mañana se reúne la Cámara de Senadores y pasado se promulga y el próximo lunes ya está vigente la nueva norma. Eso lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Por eso creo que no están los ministros de la Corte atendiendo de manera sincera, congruente, prudente esta situación. Pero son facultades del Poder Legislativo modificar en cualquier momento. El presidente puede iniciar leyes cuando quiera sobre las materias que quiera. Entonces, solamente recuerden que el Ejecutivo tiene una facultad exclusiva. Le corresponde a la presidenta o el presidente presentar las iniciativas de ley sobre ingresos y sobre el presupuesto de egresos de la Federación. Es una facultad que solo le queda atribuida al presidente. Y la facultad reglamentaria interna, es decir, de la ley orgánica y el reglamento, solo le queda atribuida al Poder Legislativo. La celebración de tratados internacionales es una facultad exclusiva del presidente. El presupuesto fiscal de la Federación siempre debe de presentarlo a la Cámara de Diputados. Siempre, siempre, de manera indistinta, dado que la Cámara de Diputados es una cámara exclusiva para aprobar el presupuesto. Entonces, de acuerdo con el 73 constitucional, que es el artículo más reformado en la historia del constitucionalismo mexicano, tiene facultades amplísimas, aunque todavía nos quedan de revisar algunas normas. Por ejemplo, también la Constitución establece normas de previsión en caso de causas de fuerza mayor, en caso de fuerza mayor. Cuando hay grave peligro, riesgo, invasión de enfermedades,
y que a través de la Secretaría de Salud se tienen que dictar medidas preventivas. Todo eso está previsto en la Constitución para asumir facultades de ese nivel. No hablo tampoco de suspensión de garantías, de acuerdo con el 29 constitucional, hablo del 73, donde establece las facultades del Congreso. Las iniciativas ciudadanas, que es una modalidad a partir del 2012, cuenta con una buena movilización ciudadana en la que se elabora la iniciativa de ley, se recolectan las firmas que sustentan el equivalente al 0.13 de la lista nominal. Luego se presenta a la Cámara de Origen y quien presida la mesa directiva dará cuenta con ello al Instituto Nacional Electoral, al INE, para la verificación de que se haya suscrito por los porcentajes ciudadanos, es decir, el 0.13%. Y hay un plazo de ley, creo que es de 30 días naturales contados a partir de la recepción del expediente. El INE verifica que sean auténticas las firmas. Luego, ya sea todo el trámite normal. Verificada este requisito, se inicia todo el procedimiento. Se han recibido, ya se han intentado iniciativas ciudadanas. Yo recuerdo 3 reformas secundarias. La 3 de 3, recordarán ustedes, que es una ley general de responsabilidades administrativas. Esa fue la única que se concretó, esa sí se aprobó en el 2016. Otras más se han presentado y no han prosperado, pero esta sí prosperó, la 3 de 3. Hay otras iniciativas ciudadanas en materia de Ley General de Educación Superior y de la Ley Federal del Trabajo, pero están pendientes de dictaminarse y de aprobarse en las comisiones distintas. Ahora, por regla general, todas las iniciativas de ley pueden presentarse indistintamente, salvo las que les dije, ¿no? Lo que es presupuesto, ingresos, deuda, empréstitos. Toda la parte fiscal, económica, siempre será la Cámara de Diputados. Proyectos de empréstitos, proyectos de contribuciones, proyectos de impuestos, e incluso el reclutamiento de tropas. Esa es facultad exclusiva del Senado, la autorización de la salida que les he platicado, de tropas y ejércitos o batallones pertenecientes a alguna fuerza armada tienen que tener la autorización expresa del Senado de la República. En el caso de empréstitos, recontribuciones e impuestos, eso solamente la Cámara de Diputados. En la resolución de trámite que dicta la presidencia, es la autoridad encargada, es la máxima autoridad. Cuando envía a comisiones o a comisión un asunto, tiene que ver la materia para turnarla a la comisión respectiva. Toda iniciativa de proyecto de ley o decreto se turna a comisiones, salvo que se considere de urgente resolución. No sé si han visto ahora recientemente el canal del Congreso.
La Cámara de Diputados, hace 2, 3 días, aprobó una ley, una iniciativa que presenté, que se llama Ley Silla. Es muy sencilla. Es el que se modifica la Ley Federal del Trabajo para proporcionar a los trabajadores de autoservicios, tiendas, bancos, agencias, obligatoriamente una silla con respaldo y ciertos minutos durante las 8 horas para descansos. Esa es una iniciativa de ley que presenté en mi calidad de diputado. Y como había consenso, nadie se opuso, solicité que la presidencia le diera el turno de urgente resolución. Es decir, dispensar todos los trámites, no turnar a comisión, sino directamente votarla en el Pleno, y así se hizo. Se concedió por la Asamblea la urgente resolución y se aprobó de inmediato. Se obtuvo unanimidad, creo 475 de 500. Los otros estaban ausentes. Pero ese es el trámite de obvia y urgente resolución o de urgente resolución que dispensa todos los trámites para que de inmediato se vote, porque su carácter es noble, no afecta a nadie, ayuda a un sector muy vulnerable, hay problemas de salud y es justo para cientos de miles o miles que trabajan en tiendas de autoservicio, en almacenes, en agencias de viajes o agencias o comercios similares. Hay muchos que la persona que te atiende, que te cobra telefonía o algún servicio, está parada permanentemente atendiéndote, atendiendo al cliente. Ahora habrá la obligación de que le proporcionen una silla con respaldo cómoda para que esté realizando su trabajo. Ahora bien, esto acaba de suceder, véanlo si lo pueden ver, esto fue apenas hace 3 días en el debate. El procedimiento de turno a comisiones, cuando no hay esta dispensa de trámite, que es casi en todas las iniciativas que se presentan, es un procedimiento muy fácil. La presidenta de la mesa directiva atiende la competencia de la comisión y ya instruye para que se remitan. Yo aquí tenía todo el proceso de el procedimiento del turno a comisiones. Debe de estar para que lo pongan en la pantalla, en su pantalla y verlo. Entonces, es el turno y luego el trámite ante la comisión, luego la mesa directiva tiene también facultades para que pasado el tiempo les pide información o excite a las comisiones para que se realice su dictamen. Y las comisiones pueden emitir opiniones y pueden también solicitar opiniones. Por ejemplo, si una iniciativa sobre seguridad pública, por ejemplo, la presidenta la turna a la Comisión de Seguridad, pero también la Comisión de Justicia, si lo autoriza la mesa directiva, puede emitir una opinión sobre esa iniciativa sobre seguridad, o la Comisión de Puntos Constitucionales, o la Comisión de Bienestar. Pueden también emitir opiniones para que antes de votarse se tomen en cuenta en las consideraciones pertinentes. Este procedimiento es muy sencillo. Aquí está en la
no sé si está en la pantalla, creo que sí, y que es el procedimiento de turno a comisiones. Ahora, también hay dentro de todo este proceso la rectificación y ampliación de turno. Y aquí está en qué procede cuando están dados estos extremos. Cuando hay rectificación de turno es cuando la mesa directiva modifica el trámite. Por ejemplo, hay una comisión, hay una iniciativa sobre educación de elevar el número de años de primaria. Cuando dice la presidencia turno a la Comisión de Educación para su dictamen, puede ser que la Comisión de Desarrollo Social diga, presidenta, solicito que esa iniciativa también amplíe el turno para que la revisemos en la Comisión de Desarrollo Social. Puede ser. Es decir, eso se llama ampliación de turno. O incluso puede ser que diga el presidente de la Comisión de Justicia, no, presidente, esa iniciativa que usted turnó a puntos constitucionales no debe ser en puntos constitucionales, sino en la Comisión de Justicia, dado que se trata de leyes reglamentarias. Entonces la presidenta o el presidente puede decir, sí, en efecto, rectifico el turno y en lugar de enviarla a puntos constitucionales, la envío a justicia. Esos son muy fáciles de entender, pero que son términos, por eso se los identifico, porque son usuales. Diariamente se usa ese tipo de figuras y por eso técnicamente les estoy describiendo cada uno de los pasos a los que está sometido el procedimiento legislativo. También hay excepción al turno de comisiones y hay lo que les decía, las mociones de urgente resolución, que es lo que acaba de suceder. Es decir, que se dispensen los trámites, aunque no puede versar nunca sobre reformas a la Constitución. Una urgente resolución. También hay para acuerdos, puntos de acuerdo, no solo legislación. Puede ser que en razón de lo que está pasando en Guerrero por el huracán John o Helen en Quintana Roo o en Michoacán con los derrames de presas o desbordamiento de ríos, puede ser que algún diputado diga, señor presidente, quiero hacer un punto de acuerdo de declarar zona de desastre y un exhorto al presidente de la República para que envíe recursos de inmediato y ponga a funcionar el plan de N3. Por ejemplo, en ese momento se le dice y le pido no lo turne a comisión porque sería demasiado tarde por la urgencia. Es un ejemplo. Le solicito le dé el trámite de urgente resolución y dispense la lectura. ¿Qué se requiere para que proceda? Mayoría calificada, 2/3 partes. Normalmente se atiende y normalmente se atiende este tipo de consideraciones. Entonces, ¿cuáles son los elementos mínimos? Ya lo vieron ustedes con Garita aparte. En la primera práctica de procedimiento legislativo ya lo vieron. Algunas partes la retomo porque esta es la parte central de todo el poder legislativo, el procedimiento legislativo. Los elementos mínimos que son de técnica legislativa aparentemente son muy insubstanciales, no lo son, pero son
desde el encabezado, título del nombre del ordenamiento a que se refiere la iniciativa, fundamentos legales, exposición de motivos, el alcance y competencia constitucional para legislar en la materia, la descripción del proyecto, el texto normativo propuesto, en el caso de nuevas leyes, tiene que seguir un orden, libros, títulos, capítulos, secciones, artículos, fracciones. Es técnica legislativa. Creo que la próxima práctica ya vamos a hacer iniciativas, ya vamos a hacer dictámenes. No sé si en 2 o 3 semanas ya empezaremos a hacer iniciativas de ley y dictámenes. Y vamos a practicar esto que les estoy enseñando y que algunos de ustedes ya saben o son ya muy comunes en su área y en su trabajo, porque algunos trabajan ahí en el Poder Legislativo, pero yo estoy tratando de darles técnica legislativa y que cuando se conviertan en parte integrante del legislador puedan realizar su trabajo con profesionalismo y con nivel. Entonces, el texto normativo propuesto, los artículos transitorios y todo lo demás, ¿no? Lugar y fecha de formulación, la firma de los autores. Y se pueden integrar documentos que faciliten la comprensión y análisis de la iniciativa. En el caso del reglamento de la Cámara de Diputados, se establece la necesidad de, de hacer planteamientos sobre el problema a resolver. Y la exposición de motivos es para eso. Estoy planteando que se amplíe de 6 a 7 años el número de ellos para que los niños puedan tener una materia en el séptimo de uso de inteligencia artificial. Estoy hablando en términos generales. Porque la inteligencia artificial es la exposición de motivos. Ha cobrado relevancia en el mundo y en muchas partes del mismo ya se aplica desde preprimaria, desde los primeros niveles de formación educativa, la inteligencia artificial, por lo que la escuela mexicana debe empezar. O sea, esa es la exposición de motivos y normalmente es vinculante para los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es el espíritu del legislador? ¿Cuál es el espíritu de quien propone la iniciativa y se convierte en ley? Por eso la exposición de motivos no es atendible, pero no es vinculante. El órgano jurisdiccional solo, al momento de juzgar, solo ve la redacción concreta, porque cuando se promulga la ley no se publica la exposición de motivos, solo la redacción concreta. Entonces, no es obligatoria la exposición de motivos para que sea tomada en cuenta por los órganos jurisdiccionales, pero sí está el espíritu del legislador, el espíritu del legislativo para hacer o para haber hecho esa modificación convertida en decreto obligatorio. La Corte, en distintas jurisprudencias, que ahora la Corte está en crisis, reconoce un carácter coadyuvante, no vinculante, en la reconstrucción de la voluntad del legislador, dado que considera que por sí sola la exposición de motivos no es un parámetro ni tampoco una medida de la constitucionalidad, pero sí de un criterio orientador. Entonces, la Corte ha considerado que la fundamentación y motivación de las leyes se deducen del proceso normativo aprobado y no así en la exposición de motivos, dado que a su juicio el constituyente no consideró a dicha parte expositiva como un elemento determinante en la validez de las leyes.
por lo que éstas no condicionan en modo alguno las facultades del Congreso para decidir y establecer normas legislativas de acuerdo con sus competencias. Les voy a poner unos ejemplos de turno de iniciativas de la Cámara de Diputados que los Doctor, tienen en la pantalla. ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, adelante. Justo en esto que hablaba de la fuerza que tiene en materia interpretativa la exposición de motivos, me surge una duda. En ese sentido, ¿cómo juzgadores en algún momento podríamos darle peso a, uno, las consideraciones de la exposición de motivos o a las consideraciones contenidas en los dictámenes de cada una de las cámaras? Porque en ocasiones esas cambian, a veces se mantienen y a veces en casos muy específicos, respecto de las propias cámaras del Congreso, a veces difieren un poco las consideraciones entre pues, el por qué se aprueba Sí, una reforma, que son, yo sé que son los menos, pero en entiendo. ese caso, ¿cómo tendríamos que darle el peso relativo a cada una de esas consideraciones para identificar justo cuál es la intención final, ¿no? O la que tiene más peso del legislador. Este tema, Alan, es muy importante lo que preguntas, porque yo soy de la siempre simpatizante de la doctrina, no ahora, sino de muchos años atrás, de que la exposición de motivos sí debería ser un criterio orientador indispensable del juzgador. En la práctica, en efecto, Alan, el juzgador incluso aplica criterios dispares, distintos a los que motivaron al legislador a aprobar una norma o una ley. Lamentablemente, no hay quien los obligue a los juzgadores, o sea, no es vinculante la exposición de motivos, ni es vinculante el espíritu del legislador para reformar una ley. Esa es una gran discusión doctrinaria que tenemos con los juzgadores, porque para mí el intérprete auténtico de la ley es el legislador. El órgano jurisdiccional o juzgador es el intérprete de la norma concreta, pero él tiene que acudir a la exposición de motivos de por qué el legislador modificó esa ley o modificó ese párrafo. Entonces, es una pregunta interesante y es una discusión que yo he sostenido históricamente con aquellos simpatizantes del Poder Judicial que sostienen que el único intérprete auténtico es el juzgador, y yo estoy en contra de eso. Es un intérprete del órgano jurisdiccional, pero el intérprete auténtico, el que motivó la norma, es el legislador, y el legislador es el único que sabía cuál era su motivación para poder proponer esa nueva ley o la modificación a una, porque el legislador es el que recoge el sentimiento popular y transmite ese sentimiento a través de sus iniciativas que se convierten en ley, en regla general y obligatoria. Pero es interesante la pregunta. Gracias, doctor. Sí, Alan. Doctor, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta también, casi en el mismo sentido? Sí, Luis. Digo, ya lo comenta usted muy bien, es interesante el tema y creo que, aparte de interesante, es relevante. Es relevante porque de alguna otra forma, si bien ya comentó usted que se han invalidado incluso normas por eh, procedimiento legislativo viciado, de que no se discute debidamente, entonces me parece, creo que ahí debería darle certeza desde la ley del Congreso o desde incluso a nivel constitucional para considerar no solo la exposición de motivos de un diputado o diputados o grupo parlamentario iniciante de la iniciativa, incluso también del dictamen de la comisión y de los debates que se realizan en el pleno. Creo que eso le Sí, daría más legitimidad. sí, en efecto, Luis Cuauhtémoc, porque yo sostengo que el criterio de la mayoría de legisladores debe de prevalecer. Por eso es que no solo la exposición de motivos,
que con mucha razón lo dices, sino incluso el debate en la comisión y luego el dictamen que contiene los razonamientos que lo llevan a que la mayoría apruebe un dictamen y luego lo suba al pleno. Tienes toda la razón. O sea, el juzgador debería acudir en asuntos delicados al espíritu del legislativo, al debate parlamentario y al contenido de los dictámenes. Claro, es mucho trabajo, pero esa es la función del juzgador y es una buena aportación. Entonces, yo creo Doctor, ¿puedo que comentar algo? sí, adelante. Libertad. Fíjese que ahorita dentro de la licenciatura e incluso ya en la maestría, muchos maestros nos han enseñado, y creo que es un tema direccional, que incluso el argumento en el que algún litigante o algún legislador señala el espíritu del legislador como argumento para hacer un análisis del posicionamiento que tenga alguna de las partes, es como el que más se desestima, ¿no? Es como que ese es el argumento que incluso casi casi ni se debe de tomar en cuenta o sea, lo ven incluso despectivamente y la verdad es que eso es lo que nos enseñan, ¿no? O sea, en esencia eso sí nos lo han marcado en muchas etapas de la carrera. En efecto, has tocado otro tema, libertad importante. O sea, el juzgador casi desprecia al legislador. Lo ha hecho por décadas, es decir, aplica letrísticamente, literalmente, la norma que el legislador aprueba, pero normalmente no acude, en el caso de resolución o de sentencias, al espíritu del legislador. En el pasado, sobre todo Roma, en la antigua Grecia, Esparta, pero sobre todo Roma, siempre se hablaba el espíritu del legislador. ¿Cuál es el motivo que tiene el legislador, el tribuno, para emitir ese decreto, esa ley, esa norma? Y ahora en la actualidad, pocos jueces, pocos, muy pocos, o aplicadores de la norma al caso concreto, se refieren a este espíritu del legislador, incluyendo litigantes. Más bien acuden a lo que constituye una obligación para los propios juzgadores, que es la jurisprudencia. Pero el espíritu del legislador debería tomarse en cuenta en las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Por eso no ha sido coadyuvante, es coadyuvante pero no es vinculante, no es obligatorio y casi nadie acude al espíritu auténtico del legislador. Es también buena su participación. Creo que es parte de nuestra crisis que ahora tenemos y de la confrontación que ahora se advierte entre el poder legislativo y el poder judicial y que está lejos de resolverse. Bien, Doctor, ¿puedo bajar la voz? Sí, sí, adelante. Buenos días a todos, soy Angélica. Este, respetuosamente difiero un poco del comentario de libertad. No Sí. sé de qué época seamos las dos, pero yo fui formada con el hecho de que el órgano jurisdiccional sí debe atender el espíritu del legislador, y como usted dice, no, incluso no solo el juzgador, sino que también como abogado postulante. Este, digo, yo estoy en la Universidad Autónoma de Hidalgo y me he formado en estudios de posgrado aquí en la Ciudad de México, pero sí, sí reconozco a mis maestros y en la práctica jurisdiccional que sí se atiende o así nos han enseñado que debemos de atender el espíritu del legislador, incluso el diario de debates o es la exposición de motivos, porque decimos, bueno, ahí plasmó los motivos, ¿qué te llevaron a crear esa norma? Entonces, Sí, bueno, tampoco se puede generalizar porque sí,
Este, bueno, le comento, yo, pues sí me han formado de esa manera, que debemos de atender y he visto resoluciones incluso que se ha, considerado la exposición de motivos, e incluso, cuando tú das una cuenta te dicen, ¿ya analizaste la exposición de motivos? ¿Ya revisaste el diario de debates? Porque y se hace una interpretación, porque lo que también nos enseña es a interpretar la norma, a desentrañar el sentido, el principio que subyace a la norma. Sí, es también, bueno, es atendible a ambas, no riñen. El tema es, claro, distintos puntos de vista, pero la conclusión que pudiéramos decir es que el propósito del legislador establecido, plasmado en la iniciativa, debería tomarse en cuenta. Pero más que la iniciativa, el dictamen, que ya es una figura más acabada y que ya se votó por mayoría, y que el espíritu del legislador sí fuera tomado en cuenta. Finalmente es la conclusión que pudiéramos decir. Quizás en algunos lugares, estados o litigantes, si los juzgadores tomen en cuenta la exposición de motivos y el espíritu del legislativo, pero lo que a mí me interesaría mucho es que siempre se acudiera a la norma primaria de qué fue lo que motivó el que se modificara una disposición legal o disposición constitucional. Pero ambas participaciones pueden complementarse. Entonces no hay ninguna dificultad. Creo, además vale la diferencia, no todos pensamos igual y creo que es parte de lo que nos une a todos, de tener diversidad en opiniones, pero finalmente no se contraponen ni una ni otra. Lo que tenemos que decir es el nivel de consideración que debe tener el espíritu del legislador, la motivación del legislador para poder iniciar y después aprobar una norma indispensable para la convivencia social y para el desarrollo de los pueblos, para la justicia de los pueblos y de los ciudadanos de un país. Está bien, los dos, me parece bien, Angélica. Hay que seguir. Lo importante es que se tomar en cuenta, aunque no es coadyuvante, pero sí acudir al espíritu del legislador. Bueno, les puse un ejemplo. Miren, esta gráfica es un ejemplo sobre cómo se turnan las iniciativas de la Cámara de Diputados, de lo que versan. Por ejemplo, hace poco, no sé si ustedes supieron, que es muy interesante, yo no la he revisado porque tengo mucho trabajo, pero la ley federal de armas de fuego y explosivos, hubo una iniciativa del presidente de la República sobre esta ley. No sé si se dan cuenta, hace unos 15 días. Bueno, este proyecto de decreto o iniciativa se turnó a la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. No se ha dictaminado, no se ha discutido, porque aún no nos ponemos de acuerdo. Estamos en tiempo de integrar comisiones. Espero que la semana que entra ya integremos comisiones, pero se irá a la Comisión de la Defensa Nacional, obviamente, porque se trata de la Ley Federal de Armas y Explosivos de Fuego, o de fuego y explosivos. O, por ejemplo, esta Ley General de Educación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley del Seguro Social. O sea, aquí, por ejemplo, se aplica lo que les comenté hace un rato. Puede la presidencia decir, túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y puede ser que el presidente de la Comisión de Educación o la presidenta diga, presidenta, le solicito que amplíe el turno también para la Comisión de Educación, dado que es una ley general de educación. Y la presidenta se la puede obsequiar. Entonces dicen, entonces sesionen juntas para que una y otra revisen el contenido de la iniciativa. Lo puede hacer.
o este otro de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se irá a la Comisión de Derechos Humanos, pero también el de justicia puede decir, dado que se trata de un tema jurídico legal sobre la protección de personas, yo quisiera participar en la dictaminación de esta comisión, de esta iniciativa. Solicito se amplíe el turno a la Comisión de Justicia y la presidenta puede obsequiarlo. Y así, cada uno, de acuerdo con este último que seguramente mandará la presidenta, aunque ya hay, el proyecto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa se irá a igualdad de género o a justicia, o a las dos, pero así se turnan y cada una de las comisiones se cita, se integra pluralmente, de acuerdo con el número proporcional de legisladores, y luego empieza la deliberación en comisiones, que es muy productiva, es muy buena. Yo diría que es más fuerte, más completa la deliberación en comisiones que en el pleno, porque el pleno pues es muy rápido, ya llega todo digerido y solo se fijan posiciones en pro y en contra, 5 y 5, y la dictaminación es ya está muy acotada. Este último de justicia, que es una disposición del Código Penal Federal o de procedimientos, también se turna a la Comisión de Justicia y es quien dictamina. Son ejemplos estos que les pongo para que ustedes vean de qué manera podemos ir avanzando. Ahora que tengamos la práctica, vamos a hacer una iniciativa y un dictamen sobre determinada materia que les quedará sometido a su consideración. Enseguida también están otros ejemplos: relaciones exteriores, puntos constitucionales, gobernación, hacienda y crédito público, derechos humanos y cultura, en la siguiente lámina, que son también ejemplos de turno. La anterior era Cámara de Diputados. Este es ejemplo de turno de iniciativas en el Senado de la República. Entonces, ahora, ¿qué es la prevención y la excitativa? Estas son nombres y figuras técnicas parlamentarias. La prevención, quien preside la mesa directiva de la Cámara debe publicar en la Gaceta Parlamentaria una comunicación para informar a la comisión o comisiones que cuentan con 15 días para que vence el plazo y dictaminen un asunto turnado. Entonces, en la prevención, la mesa directiva le dice, te lo turno y en 15 días me tienes que informar si ya dictaminaste. Y también se publica una prevención 10 días antes de que se venza el plazo de los asuntos que han recibido una prórroga para dictaminar, es decir, no cumples en esta fecha por distintas razones atendibles, la presidencia de la mesa directiva te concede otros 20 días, pero 10 días antes de esos 20 días te dice, te quedan 10 para que cumplas con el dictamen del asunto que te turné. Entonces, para el caso de iniciativas preferentes, se realiza una prevención 7 días naturales antes de que vence el plazo para su dictaminación. Recuerden, acabamos de decir que en el caso de preferentes son 30 días, en el caso de iniciativas preferentes. La excitativa es otra figura del derecho parlamentario, del derecho legislativo mexicano. La excitativa es un exhorto que realiza la mesa directiva de algunas de las cámaras del Congreso de la Unión para que las comisiones, una de las comisiones o varias de las comisiones, agilicen la presentación de los dictámenes
de los asuntos legislativos que les hayan turnado, cuyo plazo para su dictamen esté por vencerse o haya vencido, por eso se le excita a la Comisión de Puntos Constitucionales, resuelva, dictamine el asunto que le fue planteado. Entonces, son figuras muy usadas en el mundo del poder legislativo. Les pongo un ejemplo de excitativa, porque van a hacer todo esta serie de ejercicios. Quizás a algunos les toque hacer una excitativa, algunos otros una prevención, algunos otros un dictamen, algunos más una iniciativa de lo más extraño que les pueda resultar. Ahí recuerdo la ocasión pasada, el semestre pasado, creo que un alumno echando a caminar, a volar su imaginación, no sé si en el semestre pasado o hace 2 años, presentó una iniciativa para que el Estado previniera un espacio para vivir en la Luna, un espacio territorial, y pudieran edificarse casas con recursos del Estado, algo así. Pero digo, es la imaginación la que tienen que poner a funcionar, no quiere decir que sean, quién sabe, ¿no? No sabemos. Pero este es un ejemplo de excitativa. Nestora Salgado es real, pues presentó diversas excitativas en materia de sufragio en el extranjero. Esta la presento como ejemplo, porque ella planteaba el voto de mexicanos y mexicanas en consulados para definir a representantes populares. El dictamen, por su parte, ya está en comisiones. Cuando ya se turna la iniciativa, está en manos de comisiones, se excita, se amplía, todo lo que hemos dicho. Pues ya la comisión elabora un dictamen, que es el documento técnico formulado por el cual se propone al Pleno una decisión sobre la iniciativa o proyectos turnados. Esta decisión, contenida en el documento, puede tener todo el proyecto planteado, o sea, los artículos motivo de la iniciativa, pero también puede estar modificado totalmente o agregado, adicionado. Ya es la soberanía de la comisión. O puede estar totalmente modificado el proyecto de dictamen que se somete a la consideración del Pleno. Entonces se elabora el dictamen y se eleva al Pleno, que es la autoridad máxima para la aprobación o no de esta iniciativa convertida en dictamen. Entonces, este es el siguiente trámite, paso procesal parlamentario, y aquí en las comisiones, recuerden, puede la comisión determinar realización de foros antes de dictaminar, puede la comisión solicitar comparecencias de funcionarios relacionados con el tema que se legisla, o incluso puede la comisión determinar actividades extraparlamentarias, pero ya permitidas, como el Parlamento abierto, en donde se convoca a la sociedad civil e interesados en general a participar en un ejercicio democrático de discusión, propuesta sobre el contenido de la iniciativa que pretende dictaminarse y que recoge este tipo de expresiones. Puede la comisión con libertad hacer esto, puede llamar a comparecer, puede invitar a académicos, puede invitar a expertos, puede invitar a la sociedad
puede realizar parlamento abierto antes de dictaminar. El dictamen legislativo, podríamos decir, podríamos definirlo como el documento principal, formulado en la comisión dictaminadora o comisiones dictaminadoras, a través de las cuales se pronuncia y se eleva al Pleno una decisión sobre las iniciativas o proyectos que le fueron remitidos para su análisis y su aprobación en todo caso. Entonces, es una resolución. También hay resoluciones negativas, esas no se dan al Pleno, simplemente se desechan. Puede ser que, como el ejemplo que les decía, de un alumno que dijo, yo quiero que el Estado mexicano prevea la compra de terrenos en la Luna y por tanto yo quiero ser beneficiado de un terreno en la Luna. Puede ser que la comisión sensatamente diga, no se puede, es absurdo eso, en este momento no hay condiciones para hacer tal cosa, se desecha, es una resolución negativa, aunque el legislador que lo hizo tenía ese derecho, por muy fantasiosa o por muy inverosímil que fuera la iniciativa y su propósito. Ahora, a quienes se preguntan, ¿se puede retirar una iniciativa después de haber sido turnada a comisiones? Sí, en cualquier momento. Si yo hago una iniciativa, volviendo al de la Luna, y digo es un disparate, mejor la retiro y le digo a la presidenta, quiero retirar mi iniciativa que ya turnó usted a la Comisión de Asuntos Exteriores. Ella puede decir sí, de acuerdo. Si no se ha dictaminado y está la iniciativa en la comisión y es su voluntad retirarla, adelante, que se retire. Y se retira sin ninguna consecuencia, pero tiene que tener el aval del que formula o de los que formulan. Si hay una sola persona que diga, no, firmamos 5 y yo sostengo mi firma frente a los otros 4, se debe de mantener. No se cambia, sino que se mantiene esa iniciativa. Ahora, ya la parte continua es la votación del dictamen, que debe ser por mayoría simple, 50+1. Aunque sea reforma constitucional, todas las decisiones en comisiones son mayoría simple, 50+1. Y al ser aprobada por la mayoría de los integrantes de la comisión o las comisiones que lo estudian, ya se envía al Pleno de la Cámara. Y el Pleno de la Cámara está facultado para ratificar, para modificar o incluso para eliminar cualquier resolución planteada por la Comisión Legislativa. Puede la Comisión Legislativa enviar un dictamen positivo y decir, de acuerdo con toda la iniciativa planteada por el diputado José Luis Calvo, y el Pleno puede decir, no, todo lo vamos a negar y por tanto es negativo el planteamiento y rechazamos la iniciativa y regrese a comisiones como un rechazo. Entonces, este dictamen es el que se somete a la consideración del Pleno, que es la última instancia. Entonces, el dictamen, cuando se envía al Pleno, pues tiene que tener elementos muy claros, elementos técnicos, que son la facultad jurídica del autor, quien lo presenta, la competencia de la Cámara, la congruencia con el marco jurídico, todo eso que están aquí viéndolo ustedes, que son las partes técnicas formales del contenido
de un dictamen que debe siempre invariablemente tener. Y estos son los elementos mínimos del dictamen, que es similar a lo de la iniciativa, pero trasladado a el dictamen. Son estos 13 pasos que los pueden también revisar. Los elementos mínimos que debe de contener un dictamen. Todo esto lo vamos a practicar para que no se preocupen. Todo esto lo vamos a ir practicando en una clase que tendremos, creo, en 2 semanas en la Cámara de Diputados. Y si ya podemos retomarlo en CU en la semana que entra, ahí nos veremos. Han sido días pesados porque inicia el periodo de sesiones y estoy muy sometido al inicio de la vorágine legislativa. Pero ya espero que la semana que entra podamos hacer presencial nuestra clase. Bien. A ver, entonces, ¿tiene eso? El Parlamento abierto ya lo he definido. Yo sostengo que es bueno, es un instrumento que ha sido resultado de la exigencia social, porque todas las leyes deben discutirse y aprobarse con base en las necesidades, demandas, inquietudes de la sociedad. Y a mí me parece que la participación a través de este esquema de parlamento abierto es conveniente y debe ser usado con mayor frecuencia. Es nuevo este mecanismo. En épocas recientes se ha promovido la inclusión de las opiniones de grupos colectivos, de movimientos sociales, de académicos, de personas con conocimiento práctico y teórico sobre el tema que se pretende legislar. Y sirve bastante la participación ciudadana en Parlamento abierto. Busca terminar con la crisis de confianza y de legitimidad que imperaba en las instituciones legislativas durante mucho tiempo, además de proveer de insumos técnicos y analíticos provenientes de sectores que aportan bastante, porque están en la experiencia cotidiana sobre la materia que se pretende legislar. Las 2 cámaras ahora ya practicamos el Parlamento abierto de manera frecuente en muchas de las leyes y reformas que se modifican. Entonces, se puede también dictaminar varias iniciativas en un solo dictamen. Si hay varias, por ejemplo, hace 2 días hubo hasta una discusión entre Morena, MC y otros partidos por la presentación de una iniciativa, quién lo presentaba primero, porque versaba sobre lo mismo. Una iniciativa que solo quiere cambiar la letra A por E, es decir, en la Constitución, en lugar de decir el presidente, como ahora obtuvo la mayoría de votos, la doctora Claudia Sheinbaum, quieren y han planteado que en la Constitución diga presidenta. O la persona encargada o la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Y hubo una gran discusión porque se planteó por 3 partidos distintos. Y el tema es quién lo decía primero. Pero bueno, las 3 pudieron haberse presentado y el proceso de dictamen contempla las 3
iniciativas, o las 10 o las 20, tiene la obligación la comisión de decir, a ver, ahora voy a modificar el tema de género de la Constitución, le pido al secretario técnico me investigue si hay otras iniciativas que hablen sobre el tema para que dictaminemos todas al mismo tiempo. Entonces, es un tema aparentemente insubstancial, no lo es así, son muy importantes. Entonces, hay un proceso de dictaminación. Y ya les decía, se puede convocar audiencia pública, privada, comparecencias de personas, expertos, académicos, maestros, a hablar sobre la iniciativa que se está dictaminando. Luego viene la discusión en la parte de, primero en las comisiones. Yo he dicho siempre que son muy ricas las discusiones en las comisiones y luego en el pleno. Claro, las discusiones ya saben ustedes que son en lo general primero y luego en lo particular. En lo general del proyecto y luego en lo particular sobre los artículos concretos que se pretenden modificar. Si es uno solo, en ocasiones se discute en lo general y en lo particular en un solo acto, en un solo evento. Cuando son varios artículos, sí, se separa la discusión de lo general sobre la discusión de lo particular, es decir, por cuerdas separadas, por actos separados, se discute primero en lo general, se vota en lo general y se reserva los artículos en lo particular que se impugnan o con los que no se están de acuerdo y se proponen modificaciones. Se llaman reservas, es el nombre técnico que se tiene para cuando se discute en lo particular. Reservas de artículos con nuevas proposiciones de modificación de los artículos. Ya habíamos hablado en clases anteriores de la moción suspensiva. Lo recordarán, que es la moción suspensiva, tiene por objeto que se interrumpa un debate en el Pleno a efecto de que el asunto se revise y se devuelva a comisiones. Puede decir un grupo de diputados o senadores, presidenta, solicito que se suspenda la discusión. No está el dictamen suficientemente estudiado y se precipitó su dictamen y habemos legisladores que no estamos de acuerdo. Entonces, eso se somete al Pleno y tiene que resolverlo el Pleno de la Cámara de Diputados o Senadores, según se trate. Se constriñe al debate en lo general de los dictámenes o proyectos que se votan y deben ser presentados estas mociones suspensivas como mínimo por cada 5, en el caso del Senado, 5 senadores. Tiene la formalidad de presentar por escrito ante la presidenta de la mesa directiva, de manera previa que inicie el debate. Antes de que inicie el debate tiene que presentarse esa moción suspensiva. Si ya se inició, ya no es procedente. Entonces, se plantea con el apoyo de 5 y luego se somete al Pleno. La moción puede ser desechada o admitirse. En este último caso, se genera una lista de hasta 2 oradores en contra y de 2 a favor. Y concluidas las intervenciones, se somete a votación. Cabe aclarar que en una sesión solo se puede admitir una moción
suspensiva sobre un mismo asunto, porque en el pasado reciente, esto se modificó recientemente, pero por táctica dilatoria se presentaban muchas mociones suspensivas avaladas por 5, casi cada grupo parlamentario opositor lo presentaba, y entonces se convertía en un ejercicio interminable y presentaban 5, 10 mociones suspensivas con el ánimo de dilatar la discusión que se trataba en ese momento. Entonces, los elementos generales básicos de la moción suspensiva son aquí están el título, el fundamento jurídico, los antecedentes, las consideraciones y los pliegos petitorios o las peticiones. Y el nombre y firma del autor y los que respaldan. Luego, después de todo este procedimiento en una de las cámaras, como lo saben, viene la revisión de la cámara distinta o el procedimiento en cámara revisora, que aquí también lo pueden ver, luego de que un proyecto de la cámara de origen se ha aprobado, pasa a la cámara revisora bajo el mismo procedimiento y se discute con las mismas reglas, casi en todas las fases procesales o procedimentales coinciden ambas cámaras. Entonces sigue lo mismo, turno a comisiones, discusión, deliberación, parlamento abierto, aprobación de dictamen, subirlo al pleno de la Cámara Revisora y resolver la Cámara Revisora. ¿Puede modificarlo? Sí. La Cámara, esa es su función. Basta una palabra, basta un párrafo de 100 artículos. Si eso ocurre, se regresa a la Cámara de origen. Con un párrafo, un artículo o una palabra que se modifique del dictamen de la Cámara de origen, tiene por efecto la devolución de todo el proyecto de dictamen. También puede el presidente decir, se aprueban los 99 artículos menos el 100 que está impugnado y que debe de modificarse su redacción. Puede ser desechado completamente también, o puede una parte ser observado. Es decir, la Cámara Revisora aprueba el proyecto en sus términos y concluye el proceso legislativo. Se promulga y se publica en tratándose de leyes reglamentarias u ordinarias. Ya saben que en tratándose de reformas constitucionales se requiere la aprobación de las legislaturas y después hacer el cómputo para que sean la mitad más una. En caso de que la iniciativa o el dictamen, la iniciativa contenida en el dictamen, sea desechado, modificado o adicionado en parte por la Cámara Revisora, se regresa a la Cámara de origen y se le aclara por qué se está desechando y en qué parte de la reforma, adición o modificación se está en desacuerdo. Si las observaciones hechas por la Cámara de Revisión, por la Cámara Revisora, son rechazadas por la Cámara de origen, la iniciativa aquella se vuelve a insistir y si no, se mantiene hasta el siguiente periodo de sesiones cuando se rechaza. Es decir, la Cámara Revisora dice, no estoy de acuerdo con estos artículos o con todo el proyecto y por tanto te la regreso. La Cámara de origen puede decir,
atiendo tus observaciones y estoy de acuerdo con la modificación que has hecho. Si así ocurre, ahí concluye el proceso. Concluye de una manera que la Cámara Revisora se allane a todo lo que hizo la Cámara de Origen y se concluye el proceso. Si la Cámara Revisora dice no estoy de acuerdo con estos artículos o con todo tu proyecto y por tanto te lo regreso, la Cámara de Origen podrá decir, tiene razón, Cámara Revisora, tus argumentos y tus propuestas son correctas y por tanto me allano a ellas. Ahí se termina el proceso también. Ahí se termina el proceso. Pero si dice la Cámara de Origen, no, tú estás equivocado y yo sigo insistiendo en mi procedimiento, ahí tiene que deliberarse sobre si es todo el proyecto, se intenta hasta otra legislatura. Pero si es parte del proyecto, si son de 100 artículos, 99 en favor y 1 en contra, solo se deja el artículo en el que no se está de acuerdo y se declara aprobado el resto de los artículos para que inicien su vigencia. Es el procedimiento en términos muy generales, pero lo vamos a practicar. Si las observaciones hechas por la Cámara Revisora en un primer momento, repito, son rechazadas por la Cámara de Origen, el dictamen de la Cámara de Origen puede decir, repito, la Cámara, no estoy de acuerdo, lo que hice lo hice bien. Y puede desecharlo en una segunda revisión. Y es cuando se puede frenar y aprobar solo lo que ambas están de acuerdo. Porque la Cámara Revisora en su segunda revisión puede decir, no, yo insisto en que estás mal en estos artículos, que no sucede tan frecuente, aunque sí hay casos en el que se presentan. Cuando se desecha completamente la propuesta, pues ya ahí sí es complicado porque no hay ningún artículo en el que estén de acuerdo. Si se desecha parcialmente, solo se aprueba lo que no ha sido impugnado por la Cámara Revisora. Entonces, es un procedimiento muy interesante que este supuesto jurídico pocas veces ha sucedido. Uno de ellos es el de la ley de cannabis, la ley de marihuana, que yo recuerdo, ese es uno. Es decir, la Cámara de Origen en el Senado aprueba una ley por unanimidad que regula el consumo, la venta, el tráfico, la siembra, cultivo de marihuana. Lo enviamos a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados dice, no, yo no estoy de acuerdo con tu proyecto, porque tú creas un órgano paraestatal, creas una empresa esto, creas lo otro, no estoy de acuerdo. Y entonces la Cámara de Diputados nos modifica nuestro proyecto y nos envía sus observaciones en carácter devolutivo. Y el Senado dice, no, es que nuestro proyecto está bien. No, nosotros creemos que debe de mantenerse nuestro proyecto y se lo volvemos a decir. Y la Cámara de Diputados dice, no, yo también estoy en lo que te dije en mis observaciones. Entonces ahí ya se suspendió. Y estamos esperando una nueva oportunidad en este periodo de retomarlo. Pero ese es un ejemplo de que no se aprobó y de que se observó por la Cámara Revisora. En este caso, la Cámara de Origen era el Senado y la Cámara Revisora era la Cámara de Diputados. Entonces, ya hay así algunas de las reformas, pero pocas, que tienen este problema en la conducción y reconducción. Una vez aprobado el proyecto de ley o decreto por ambas cámaras y firmadas por sus presidentes, se comunican al Ejecutivo para su promulgación.
El presidente de la República, si está de acuerdo con el proyecto, lo sanciona y ordena la publicación. La sanción, técnicamente, es el acto de aceptación de una iniciativa de ley, dictamen o decreto por parte del Poder Ejecutivo. Esa es la sanción. Y el Ejecutivo puede expresar también su inconformidad y formular objeciones. Es decir, el derecho de veto, ejerce su derecho de veto. El Ejecutivo Federal cuenta con 30 días naturales para hacer observaciones al proyecto y remitirlas a la Cámara de Origen. Si no lo hace, se reputa como aprobado. Vencido este plazo de 30 días, el Ejecutivo dispone de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Y transcurrido este segundo plazo de 10 días, la ley o decreto será considerada promulgada después de 10 días. Si el presidente no la publica, entonces el presidente de la Cámara, de la última Cámara que aprobó el ordenamiento, dentro de 10 días siguientes lo ordenará su publicación. Cuando el presidente no hace observaciones, 30 días. 10 días después no publica. Se entiende promulgada y por tanto el presidente de la Cámara ordena su publicación y tiene efectos de validez, valedero para todos. Entonces, es interesante porque los plazos a que se refieren, que nos referimos, no se interrumpen. Es decir, si el Congreso suspende sesiones, entra en receso, no importa. El trámite continúa y no hay ningún problema. Si está funcionando la comisión permanente, es la que ejerce facultades para el caso de devolución. Entonces, el proyecto de ley o decreto puede ser observado, vetado o puede ser aceptado con estas consideraciones. Puede ser aceptado y no firmado. Hubo, el último que yo recuerdo fue uno de remuneración de servidores públicos. Una ley, una modificación en la transición de Peña Nieto, el señor López Obrador. Peña Nieto no vetó la ley de remuneración de servicios públicos, pero tampoco la publicó. Y a los 30 días no hizo observaciones, a los 10 días siguientes no publicó y ordenó el presidente de la Cámara de Senadores publicarlo. Esa es la que yo recuerdo y tiene efectos valedero para todos. Entonces, el veto presidencial, ustedes lo saben, si no se lo recuerdo, es la facultad del presidente de la República para oponerse a promulgar en sus términos una ley aprobada por la Cámara, por las cámaras del Congreso de la Unión. Hay veto total cuando rechaza completamente una ley y la devuelve a la Cámara de Origen. O hay veto parcial cuando propone modificaciones a párrafos o artículos de la ley. En este caso, el Ejecutivo Federal regresa a la Cámara de Origen. Y hay veto de bolsillo,
es aquel que permite a un presidente negarse a firmar una ley, que es el caso que les platico. Después de los 30 días, tiene 10 días para ordenar su publicación. No lo hace, aunque es válida, porque no hay observaciones, se le llama veto de bolsillo. Veto de bolsillo. Sí, también creo que con Calderón hubo una ley general de víctimas y el presidente se rehusó a promulgar, por lo que el presidente del Senado tuvo que ordenar que se promulgara. Lo mismo esta ley de remuneración, no, se llama ley federal, sí, de remuneración de los servidores públicos, fue exactamente lo mismo. Son dos ejemplos de veto de bolsillo. En el caso de veto presidencial, sí hay más ejemplos, pero no tantos. En el 2023, el expresidente López Obrador vetó una parte de la ley orgánica de los tribunales agrarios sobre el nombramiento de los comisionados del INAI. También hubo un veto presidencial en el 2023. Y sobre una propuesta de ley sobre delitos de imprenta también hubo otro veto. Entonces, son pocos los que se han presentado. Y el veto presidencial no puede ser invocado en el caso de resoluciones del Congreso y de las cámaras en el ejercicio de sus funciones como cuerpo electoral o jurado. Ya lo hemos visto en el caso de juicios políticos y declaratorias, o cuando la Cámara realice algún pronunciamiento para que se acuse a algún funcionario de la Federación por delitos oficiales, tampoco lo puede hacer. O en el caso de convocatoria a periodo extraordinario en la comisión permanente, tampoco lo puede hacer. Ahora, la parte final, la promulgación, que consiste en una declaración solemne mediante la cual se formaliza la incorporación de manera definitiva al ordenamiento jurídico, que se debe de hacer conforme a la fórmula que prevé el artículo 70 de la Constitución. Las leyes o decretos se comunican al Ejecutivo y se firman por los presidentes de ambas cámaras. Cada una de estas se promulga. Es una palabra sacramental. La Constitución lo dice, el Congreso de la Unión decreta tal. Entonces, y la sanción y la promulgación no es diferente. Es una solo diferencia espacial y temporal. Junto con la sanción y la promulgación, el presidente de la República debe proceder a la publicación de la ley. La promulgación en el derecho mexicano incluye la obligación de publicar la ley como medida de que se va a realizar la publicidad para que tenga efectos generales de notificación, para que lo conozca la ciudadanía. Por eso la promulgación en el derecho mexicano incluye la obligación de publicar la ley. Y la publicación de las leyes se realizan en el diario oficial de la Federación. Luego ya el inicio de la vigencia, que es la fase última del proceso legislativo, aunque ustedes recuerden que hay una figura en la doctrina que se denomina vocatio legis,
que es el periodo de tiempo que va a partir de la publicación de una ley hasta su obligatoriedad. En los transitorios se establece. Y la razón de este plazo responde a que quienes deben cumplir la ley deben estar enterados y saber que el contenido tiene consecuencias. Transcurrido este plazo de la vocatio legis, es obligatorio para todos los que se encuentran en su hipótesis normativa. Generalmente, al promulgarse las leyes y al inicio de vigencia, al publicarse, pues, primero se sanciona, se promulga y se publica. Pero para el derecho mexicano, la promulgación implica la publicación. Aunque mucha gente la da por separado, la define por separado, no es así. Implica en la promulgación, desde mi punto de vista, la publicación. Entonces, y es a partir de ahí el inicio de vigencia. Hay una fase post-legislativa, que es la adecuación entre la norma y la realidad. El perfeccionamiento del orden jurídico no es una cuestión que se dé solo en materia legislativa. La realidad, esta adecuación de la fase post-legislativa son mecanismos de mejoramiento en la aplicación de la ley. Es, ¿qué les diré? Una innovación que se busca, concordancia para que se aplique y no riña la norma con la realidad, irla preparando la aplicación de la norma. Ejemplo, hay una, más me voy a decirles un ejemplo. Desde, ¿cuál fue una ley, creo que de extinción de dominio? Decía un artículo transitorio, dentro del año siguiente, a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Fiscalía, o sea, un año después, realizará una convocatoria pública para la revisión del marco jurídico en materia de extinción de dominio. Y ahí lo dice, dicha convocatoria tendrá como objetivo identificar, discutir y formular las políticas que se adecúen a esta realidad. Los resultados serán publicados y se comunicará al Congreso de la Unión con el fin de que realice adecuaciones al marco jurídico, es decir, una vez que se aplica la fase, le llamamos la fase post-legislativa. Bueno, hoy ya los dejo porque tengo una reunión. Tengo las calificaciones, pero no se las voy a dar ahora, de sus trabajos últimos del fin del poder de Naim. La clase próxima se los comento, yo tengo las calificaciones. Y la evaluación de cada uno y de cada una, pero si les parece bien, se las voy a dar la semana próxima. Repasen lo de ahora en el libro, viene más amplio. Es estructura vertebral de la materia, lo de hoy. Así es de que repásenlo, por favor. Y la semana que entra nos hablamos, si nos vemos allá en CEU o vemos dónde. Voy a tratar de ir allá. Yo creo que voy a estar más liberado. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Gracias, Buen día. Gracias, buen día.